de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. A ver, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. ¿Estamos? Dice el versículo 15: y le respondió Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén. Hoy vamos a estudiar, ya hemos estudiado este tema, la marca de Caín, pero vamos a ampliar un poquito más. Amén. Muy bien. Amén. Dice ahí en el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Amén. Bueno, ¿por qué el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Acaso Dios tiene sus favoritos? No. ¿O acaso Caín estaba ofreciendo mal las ofrendas porque tenía que ser un cordero? Muchas veces se dijo que era porque Abel llevó un cordero y Caín llevó las primicias. No, para ese entonces ya hemos estudiado que la ley oral, donde se le tenía que ofrecer al Señor la oveja o los primeros frutos. Por eso dice en el versículo 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios de su trabajo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Pero, dice el 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vamos a ver lo que nos dice, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Amén. Los sacrificios, dice el 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Al corazón contrito y humillado, quebrantado y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Entonces, en el corazón de Caín no iba eso. La ofrenda estaba bien porque dijo que trajo de los primeros frutos, le ofreció a Dios buenos frutos, pero su corazón, dice ahí el 17, no estaba humillado, no estaba quebrantado ante Dios. Amén, hermanos. Entonces fue una ofrenda, como siempre hemos dicho, solamente por cumplir, lo dio al Señor. ¿Qué más había en el corazón de Caín? Bueno, debe de recordar que cuando Caín es labrador de tierra, había una maldición sobre la tierra. La tierra tardaba para dar frutos, y la tierra, desde que Dios maldice a Adán hasta Noé, lo que producía mucho la tierra era espinos y cardos, o sea que era muy difícil que la tierra produjera lo que es las legumbres, frutas, todo eso. Entonces le costó bastante a Caín llevar la ofrenda a Dios. Tal vez estaba molesto por eso, pero en su corazón no había humillación. ¿Amén? No había un corazón quebrantado, simplemente lo llevó. Por eso dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Amén. Entonces el Señor, que conoce los corazones, vio que en el corazón de Caín no había eso. Entonces recibe mejor la ofrenda de Abel. Amén, hermanos. Y en el versículo 8 nos describe: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Estamos? Dice el versículo
11, fíjese, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dice el 13, y Caín dijo a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén. Muy bien. Entonces, como decíamos en el tema que ya está ahí en YouTube, muchos han dicho que era la letra Vav que tenía Caín en su frente, en su brazo, otros del color de piel, otros que padecía de una posesión. O sea, cuántas cosas se han dicho. Pero la Escritura nos dice aquí, en el versículo 15, o el 14, dice, el último renglón, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Es el punto. El 15 dice, le respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Amén. Ahora, recuerden ustedes que cuando ahí dice 7 veces será vengado, no quiere decir que la persona que iba a matar a Caín, el Señor iba a traer 7 juicios sobre la persona que matase a Caín. No, sino que recuerden que el número 7 es una orden de Dios, es lo que Dios dicta. Vamos a irnos, por favor, a lo que nos dice Daniel capítulo 12, y van a leer el versículo 3 y 4. A ver, Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y lea donde dice, tú, Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y, ¿qué dice? Sella. Nadie, eso quiere decir, yo pongo, es una orden mía, que nadie podrá interpretarlo, nadie podrá ponerlo en acción. Amén. Vamos a Apocalipsis 5 ahora, vamos rápido. 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sellado con cuánto? Con 7 sellos. Vaya tomando en cuenta. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? Cualquiera que matare a Caín será vengado 7 veces. O escucha lo que está hablando, No le estaba diciendo, voy a matar 7 veces al que te haga daño, no. Sino que es como decir, juro por mí mismo que nadie te va a tocar. Eso es palabra de Dios, 7 sellos. Amén, hermanos. Y ahí dice ahí, el versículo 5:1. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora el versículo 2 y 3. Vivía un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: tiene título de abrir el libro y de cerrar sus sellos. Y en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Amén. ¿Por qué? Porque tenía 7 sellos. El Señor mismo había dado esa orden. Entonces, cuando regresamos a Génesis, estamos en el 4. Le respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Amén. No es que, vuelvo atrás, no es que es así como se describe acá, sino que era palabra de Dios, que iba a ser irrevocable. Entonces Dios puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. ¿Lo vieron ustedes? Cualquiera que hallare, aquí dice Caín, no le pudiese matar. Entonces, Caín, durante su vida, estuvo expuesto muchas veces a muerte, tal vez en conflictos, tal vez a animales salvajes,
le hacían lo que querían, lo mordían, no sé, lo herían, pero ¿qué pasaba? No moría. Quedaba desangrado, quedaba a punto de morir. ¿Y qué cosa? Otra vez recibía, no sé, los tratamientos y otra vez seguía con vida. Porque de parte de Dios ya había venido ese decreto, esa maldición que cayó sobre Caín. Entonces la muerte no le hacía absolutamente nada a Caín. Vamos a Apocalipsis 9:6. Apocalipsis 9:6. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ese es el sello de Caín. Una vez más ahí aparece el sello de Caín. La muerte, dice el 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Cómo buscarán la muerte? ¿Cómo buscarán la muerte? Disparándose, ahorcándose, clavándose, aventándose de, no sé, de un edificio, poniéndose en medio del carro, no sé. ¿Y qué dice? Ve, ahora entienda, esa era la vida de Caín. Se ponía en un lugar para que pasara algo sobre su vida, lo lastimaba, lo hería, y otra vez se recuperaba. Y oye, ¿qué tiene este hombre que no se muere? Se cayó, lo golpearon, lo acuchillaron, pero sigue con vida. Es que era una orden de Dios. Amén, hermanos, que estamos acá. ¿Y por qué el Señor le da esas palabras a Caín? Bueno, lo dice ahí, revisamos al 4. 4, versículo 13, 4:13. Dijo Caín a Dios: grande es mi castigo, que dice, no lo podré soportar. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí Caín al Señor? Mi castigo es muy grande, duraré muy poco en esa tierra. Y dice el versículo 14: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar. O sea, Caín era un desafiante de Dios. Maldijiste la tierra, me voy para acá, soy errante, pues cualquiera que me mate va a acabar con esa maldición, va a acabar conmigo. Entonces dice el Señor: ah, no, para que veas que algo duro viene sobre tu vida, por mi palabra, que no vas a morir. Entonces, lo que le decía hace rato, podía en Caín pasarle lo que le sucediera, pero él era indestructible. Amén. Oiga, ¿cómo puede ser posible que a una persona le suceda eso? Que se caiga, que se azote, que de todas cosas mortales, heridas de muerte, y se recupere, esté en cama tirado 2 o 3 meses, se vuelve a levantar, y como si nada. Pues eso era lo que pasaba en Caín. Amén, hermanos. Entonces, fíjese, dice ahí, vamos a leer lo que nos dice el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Si la tierra ya estaba maldecida, otra vez lo vuelve a maldecir a él. Entonces, para que Caín lograra cosechar, le era muy difícil, demasiado difícil. Dice: la tierra no te volverá a dar su fuerza. El 12: errante y extranjero serás en la tierra. Amén. Entonces, dice el Señor, la tierra será maldita. Lo que tú hagas, pues, el trabajo que tú hagas en la tierra no te producirá. Y luego serás, ¿qué dice? Errante, extranjero. Amén. ¿Y qué más? Por último, le pone el sello, ¿de cuál? Que la muerte no te hará nada. 3 cosas cayó sobre Caín. Amén, hermanos. Nosotros, ¿qué es lo que vemos en Caín?
nosotros vemos un hombre necio, un hombre opuesto a Dios, un hombre que desafiaba a Dios. Miren, bien lo dijo el siervo de Dios San Juan, que nosotros para amar a Dios debemos de amar a nuestro semejante, a nuestro hermano en la fe. El hermano que no ama a su hermano en la fe va a desafiar a Dios, no le va a tener temor a Dios. Caín, cuando mata a su hermano, ¿a quién se lo puso? A Dios. O sea, lo que tú quieras, total me van a matar, puede dar de un lado para acá, me matan y se acabó. Desafiante a Dios. Y aun cuando Dios pone esta maldición sobre Caín, va a ver usted lo que dice aquí adelante. Amén. Vamos al versículo 16, Génesis 4, 16. Amén. Dice así: salió pues Caín de delante de Dios y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Pero fíjense que viéndolo ahí en el diccionario Strong, la palabra Nod no es un territorio, ni es una ciudad, no, sino que dice: salió pues Caín de delante de Dios y habitó errante en la tierra. Eso significa. Y habitó como extranjero en la tierra. Eso significa. Salió pues Caín de delante de Dios y habitó como extranjero al oriente del Edén. ¿Cómo es extranjero? ¿Cómo es errante? Que no podía estar tranquilo en un solo lugar. Descansaba un rato, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, en un lugar, y después, ¿qué sucedía? En él había algo que le motivaba y decía: vete, párate, no estás bien en este lugar, así que tienes que caminar. Amén, hermanos. Quiero que siga leyendo, por favor, el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enós. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enós. Amén. ¿Alguien más que lo lea? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enós. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enós. Amén. Vamos a Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que ¿qué? Sin que nadie lo persiga. Entonces Dios puso en su corazón eso en la vida de Caín, que tenía que huir de un lado a otro, no encontraba paz en ningún lugar. Amén. Amén. Vamos a Levíticos 26, que es lo que vino sobre la vida de Caín. Ya lo dice Proverbios 28:1. Huye el impío, que sin qué, sin que nadie lo persiga. Nadie lo perseguía a Caín, pero él se tenía que levantar a la medianoche, a las 10 de la noche, a las 12 del día. Él agarraba y se paraba y se iba. Levíticos 26:36, ¿quién lo lee? Fíjese qué curioso. Dice ahí, lea por favor. Y en los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. ¿Cómo ve usted? ¿Al sonido de qué? De una hoja. Todo eso puso el Señor en el corazón de Caín. No hay paz para los impíos, dice Isaías. ¿Cómo era la vida de Caín? Él no podía dormir tranquilo. Él no podía comer tranquilo. Él no podía sembrar porque todo se le echaba a perder. Toda su vida era llorar, maldecirse a sí mismo. ¿Sabe usted que para Caín la bendición era la muerte? Pero Dios dijo, no, huirá de ti. Esa vida era la de Caín, por desafiar a Dios. Aquí en el versículo, vamos a Isaías 48, para ya terminar estos versículos. Isaías 48, 22. ¿Lo vio como lo leyó la hermana?
hasta el sonido de una hoja, ¿qué dice? Te vas a levantar como que si fuera espada. Isaías 48:22, ¿qué dice? No hay paz para los malos, dijo el Señor. Amén. No habrá paz para los malos. No tenía esa tranquilidad. No tenía esa paz, Caín. Amén. ¿Sí estamos aquí? Muy bien. Entonces, ¿por qué Caín no tenía esa paz? Porque fue una maldición dado por Dios. Lo puso en la vida de Caín. Desafió a Dios. Pues yo te puedo desafiar. No, dice, no vas a poder. Ponlo en su corazón. Y sigue todavía el corazón necio de Caín. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 17 ahora. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Mire qué curioso, leyendo en el diccionario hebreo, dice que Caín, ¿qué? Conoció a su mujer. Él quiso, ¿qué es lo que buscó Caín? Vencer esa maldición que había puesto Dios en su corazón. ¿Cómo? Casándose. Voy a casarme, porque de esa manera yo voy a tener paz en mi corazón. Y de esa relación nace un niño. ¿Y a ese niño cómo le puso? Enoc. ¿Sabe qué significa Enoc? Paz. Le voy a llamar a mi hijo paz, tranquilidad. Así le voy a llamar a mi hijo. Desafiando otra vez a Dios. Porque he encontrado la paz con mi esposa y he encontrado la paz con mi hijo. Pero como era maldición de Dios, las Escrituras ya no nos relatan más la vida de Caín. Pero yo creo por las Escrituras que dice el Señor, 7 veces será vengado. Por mi palabra, o sea, que tú no tendrás paz. Entonces Caín no encontró la paz ni en el matrimonio, ni en el amor, ni en la familia, ni en la ciudad que construyó. ¿Cómo se llamó la ciudad que construyó? Leal. ¿Cómo ve? ¿Cómo le llamó a esa ciudad? Esta ciudad se va a llamar ¿cómo? Paz. Ciudad de paz. Mi hijo se va a llamar Paz. Pero como el Señor lo había maldecido, construyó esa ciudad. ¿Y qué pasó? Vete. Toda tu vida vas a ser errante. Nada quitará sobre ti la maldición. Y otra vez, andando. Sigue la maldición de Dios en la vida. Y fíjese, lea lo que dice el versículo 18. De Enoc le nació Irad, e Irad engendró a... ¿Cómo? ¿Otra vez? De Enoc le nació Irad. Irad. A Enoc, o sea, su nieto de Caín. ¿Y sabe qué significa Irad? Fíjese. Irad significa asno salvaje, dragón o serpiente que corre, que huye. ¿Cómo ve usted? A ver, dígame, ¿cómo ve? O sea que la misma maldición, o sea, la maldición que él tenía, cayó sobre ¿quién? Sobre su nieto. Asno salvaje. ¿Sabe lo que es el asno salvaje? Vamos a verlo. Job 39:5. Job 39:5. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Se ríe. Ajá. Sí. Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Ese era el nieto de Caín. ¿Cómo le llamaron a su nieto? Burro, asno. Salió el abuelo, salía el nieto también. La maldición. No será revocada la maldición sobre ti.
¿Quién fue el que le quitó la vida a Caín? Dios. Fue el único que le pudo quitar la vida. Pero lo castigó toda su vida por haberse opuesto a él, todavía que mató a su hermano y se opone a Dios. Entonces, vea usted cómo esta maldición cayó sobre Caín. Amén, hermanos. ¿Sí estamos ahí? Entonces vamos por favor a lo que dice la primera carta de San Juan. Tres. Dos. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios, dice la palabra. ¿Lo vieron ustedes? Dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Amén. ¿Sí estamos ahí? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿qué dice?, os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que hemos amado a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No les extrañe que el mundo, que dice, no les ame. Lo que debe de parecerle extraño es que ¿qué? Entre ustedes no se amen. Amén. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Lo vieron ustedes? Entonces el mandamiento, lea el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Otra vez, a ver. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Ese es el mensaje que hemos oído, que nos amemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros. Entonces el Señor muestra, y dice ahí la palabra en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿a qué nos manda nuestro Señor Jesucristo por medio de Juan? A que nosotros debemos de respetarnos, de querernos en la fe, no buscar el mal entre hermanos. Porque miren, al igual que Caín, cuando un hermano o una hermana comete un homicidio espiritual contra su hermano en la fe, lo que continúa es que desafía a Dios, así como Caín desafía a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Esto es fácil, eso yo lo puedo sobrellevar, porque ha perdido todo temor. ¿Sabe usted que las personas que han cometido un homicidio, un asesinato, dice que ya no tienen temor de volverlo a cometer? Entonces Caín, cuando lo llevó a cabo, ahora desafía a Dios, pero dice el Señor, voy a poner esto sobre ti. Cuando nosotros atentamos contra nuestros hermanos en la fe, nos estamos metiendo en problemas con Dios mismo. Entonces es cuando el Señor pone en la vida de la persona el sello de Caín. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona, hombre o mujer? Dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga.
Dice Isaías, no hay paz para los malvados, no hay tranquilidad en su mente. Siempre está confabulando, se vuelve un paranoico, pensando qué es lo que está sucediendo, algo va a pasar, qué están hablando de mí, qué es aquello o lo otro, porque mismo Dios pone eso en su corazón. ¿Está escuchando? Y para aquellos que tanto se preguntan, oiga hermano, y esto que pasó, y esto que hicieron, eso que sucedieron, ¿por qué Dios no le manda castigo? ¿Por qué Dios no lo mata? No han entendido lo que dice la palabra, que le dijo Dios a Caín, y haré que la muerte, ¿qué dice? Huya de ti. Veo que se enferma, veo que se recupera, veo que le pasa esto y se vuelve a levantar, veo que otra vez anda como si nada. Pues sí, porque así era la vida de Caín, a tal grado que Caín construyó una ciudad, ¿lo puede comprender? Una ciudad enorme construyó. Se casó Caín, ¿ve usted? Tuvo hijos, nietos. Y a veces nos preguntamos, pero ese que atentó contra la iglesia, ¿por qué entonces se casó hasta de blanco? ¿Por qué hasta tuvo fiesta? ¿Que por qué hasta le regalaron esto? ¿Que por qué hasta tiene coche, tiene terrenos? Pues entienda que eso tiene que ver con ¿cuál? Con la marca de Caín. ¿Está escuchando? Porque el Señor nunca dijo, ay, completamente, no, tenlo, recíbelo, pero no lo vas a disfrutar, porque tú ya has sellado ¿cuál? Tu destino. ¿Y sabe qué? Hasta es probable que nosotros nos vayamos primero, pero el que tiene la marca de Caín se siga quedando aquí. ¿Está entendiendo? Porque si el Señor te dice, te dejo aquí, pero vas a continuar con ese sello, es que así es. Podrá querer, podrá tener, obtener, comprar, vender, lo que sea, sí, no me importa, pero el Señor ya puso sobre él, ¿qué cuál? La marca de Caín. ¿Está entendiendo? Y así como Caín no dormía en la noche, no podía descansar bien, porque era un paranoico, porque su mente ya, no, yo creo que me están atacando, yo creo que están haciendo algo, pum, se paraba, como dice Levíticos, al sonido de la hoja que dice, huirás. Es lo que ha puesto Dios en el corazón de esas personas, pero creo que muchos tal vez no hemos entendido. ¿Me está entendiendo? Si tiene largura de días, que lo tenga, pero el Señor ya le puso ese sello de infelicidad. ¿Ese sello qué? La muerte huirá. ¿Estamos comprendiendo? Entonces la palabra nos dice ahí otra vez en 1 Juan 3, 15, 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ninguno que tiene vida eterna permanece en él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si nosotros no amamos a nuestro semejante, a nuestro hermano en la fe, ¿qué dicen? Permanecemos en muerte. Dice 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Amén, hermanos. Si lo vieron ustedes. Entonces, la palabra de Dios es muy clara para todos nosotros. Yo les decía la otra vez, no importando los ayunos, las oraciones, las intercesiones, cuando Dios ya ha puesto un sello, ¿qué pasó? Es irrevocable. 7, por mi palabra. Pero lo dijo él, pues entonces desafía a Dios. Porque si Dios ya declaró, Dios ya dijo, nadie lo va a poder revocar. Así se junten 15, 20 pastores, los que sean,
quien ya tiene el sello de Caín no podrá ser revocado. Toda su vida vivirá así. ¿Lo está entendiendo? Lo está entendiendo. Porque cuando no entendemos lo que Dios ha determinado, lo primero que oramos es que, Señor, mátalo. Señor, quítale la vida. Señor, échale lumbre a su casa, que toda su generación se acabe. Que nadie, no, dice el Señor, es que así no es la venganza. Mi venganza, ¿cuál es? Dejarlo con vida, que se case, que tenga esto, que tenga lo otro, pero que no tenga paz y que vaya sufriendo poco a poco. ¿Cree usted, hermano, que Caín se sentía bien feliz cuando veía ver salir a su ¿cómo se llama? A su nieto, ¿no? Corriendo como loco por allá. Le llamaban el asno salvaje. Igual que de un lado para otro. No había paz. Porque esa es la maldición que Dios pone. Es algo tan duro, tan terrible, que nada más de pensarlo da miedo, hermanos. Ya cuando Dios lo pone, no importando, hermanos. Por eso a mí no me mueve que si comieron pastel, que si comieron esto, que si comieron barbacoa. No, hermanos, porque debemos de descansar en la palabra del Señor. Y cuando descansamos en la palabra del Señor, no importando lo que haya hecho, que si saltó, que brincó, que se rió, que se tomó una selfie o no sé qué, no me importa lo que está haciendo. Si Dios ya lo declaró, Señor, es tu palabra. Punto. ¿Me está entendiendo? Despiertos. Y dice ahí en las Escrituras, en la maldición de Caín, ¿qué va a pasar? El hombre deseará ¿cuál? La muerte. ¿Cuántas veces no deseó Caín la muerte? ¿Cuántas veces no la buscó? ¿Cuántas veces no atentó contra su propia vida? ¿Y qué pasaba? Nada más, ¿no? No resultaba. Porque de parte de Dios había venido esa maldición irrevocable. Mateo 9, ya vamos a acabar, vamos a Mateo 9. Mateo en su capítulo 9, versículo 'A ver, en Marcos, búsquelo, no está en Mateo, donde dice, le fuera mejor ponerse una piedra de molino, por favor. Mateo 18, a ver si es ahí. Ajá. ¿Sí está ahí? En el 18:6. Leal. Y cualquiera que haga tropezar uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Por eso les he dicho muchísimas veces, hermanos, tengamos cuidado con nuestras palabras, porque podemos debilitar, podemos apartar del camino, podemos hacer que el hermano o la hermana deje de creer en Dios. ¿Por cuál? Por nuestras palabras. ¿Qué es lo que estamos demostrando cuando hablamos de un hermano o una hermana? Que no le amamos. Mucho cuidado tengamos en lo que hablamos. Mucho cuidado. Por eso, si recuerdan bien lo que dijo Cristo, de toda palabra daremos cuenta un día. Y dice ahí la palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué dice? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué dice el Señor ahí? Lo mejor para esa persona es que mejor que se pierda solo en el mundo. O sea, en lugar de andar, pero fíjate que el hermano, pero fíjate que la hermana, mira, te doy un consejo, mejor piérdete en el mundo tú solo, es lo que dice el Señor ahí.
Aviéntate, vete hasta lo profundo, pues piérdete ahí, pero no hagas caer a uno de ellos. ¿Sí está entendiendo? O sea, si te vas a perder, piérdete tú solo, pues, acábate tú solo hasta lo más bajo. Ahí lo dice, léalo, el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hasta lo más profundo. ¿Lo vieron? Es mejor. Vete al mundo. Acábate, cómete el mundo hasta lo más profundo. Pero que dice, no hagas tropezar a uno de estos. No los hagas tropezar. Dice el versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén, hermanos. Entonces, cuán terrible es la maldición de Caín sobre aquel que atenta contra la congregación, contra la iglesia. Esto, hermanos, es dictado por el Señor. No es una predicación en tono de venganza o en tono de ira, que no sé qué, no. Cuando Dios pone el sello, la marca de Caín, santo Dios, se cerró todo. Y como siempre hemos dicho, errantes. No, pero yo vivo en mi casa así, pero mentalmente no estás tranquilo. No estás tranquilo. Entonces no vas a estar tranquilo en un solo lugar. ¿Cuántas veces hemos dicho? Y van de un lugar a otro, y en esta iglesia, y en esta congregación, y con estas personas, y con este. No así hizo Caín también. Andaba de un lado para otro. ¿Sabe usted que la ciudad que fundó Caín le llamó paz, como decíamos, como leímos? Y en esa ciudad le llamó paz. Aquí es donde voy a descansar. Pero como era maldición de Dios sobre él, le tuvo que agarrar sus maletitas y otras andar. Y si sigue leyendo Génesis, dice que ahí en ese lugar se creó todo lo que era el materialismo, el pecado, lo que era la elaboración de la herrería, la idolatría, todo el desenfreno existió en esa ciudad que Caín le llamó, ¿cómo? Paz. Dijo Dios, no será paz esa ciudad. Porque ¿contra quién se va poniendo? Contra Dios. Aunque tú le llames paz, yo voy a hacer que esa ciudad sea completamente un caos. Era un problema lo que sucedía en esa ciudad. No había paz. Vamos a ver, lea usted, Génesis, capítulo 4. Versículo 23. Léalo, por favor. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi vuelta. Siga. 17 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad. 70 veces 7 lo será. Peor todavía Lamec. Dijo en su frase Lamec, en el versículo 23, mataré a un joven si me hiere. Y luego dice en la versión hebrea, y no me importará si mato a un niño. Porque si Caín fue maldecido 7 veces, Lamec, que dice, 70 veces 7 lo será. Seré peor todavía que Caín. Toda esa generación, a partir del que el Señor maldijo, toda la familia fue maldecida también. No hubo paz, no hay paz, hermanos. No importando si llegan a su casa, no importando que vamos a congregarnos, no hay paz, porque la maldición ¿de quién viene? De parte de Dios. Así estaba la vida de Caín. Toda su vida fue así, hasta que el Señor dijo, ahora sí, es el momento en que mueras.
Pero para cuando el Señor le dijo eso a Caín, imagínense todo lo que vivió ese hombre. ¿Cuántos años habrá vivido? No sé si 400, 300, 500 o tal vez hasta más, pero toda su vida era dolor, lloro, los pies cansados, ardidos, tal vez hasta con llaga, porque ya de parte de Dios decía, vete otra vez, ahí va. Ver que la ciudad que él fundó no era lo que él quería, ver que su nieto, igual que él, estaba en un problema. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es lo bonito? Viene aquí en el 4:25. Y conoció de nuevo Abraham a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Porque Dios ha sustituido al que Caín mató. A ver. Amén, levante su cara. Miren, hermanos, en el aire espiritual es así. Es lo mismo sucede. Existe el Caín, existe el Caín. Existe el Abel, existe el Abel. Y existe el Set, existe el Set. ¿Cuántos de aquí de ustedes no serán Set? ¿Cuántos de ustedes no fueron los sustitutos del que Caín mató? ¿Me está entendiendo? Que el Señor repuso, pues dijo, este mató a Caín, pues yo voy a reponer, aquí está el sustituto. Varios de los que están acá son Set. Es lo que sucede en el aire espiritual. Lo mismo que pasó ahí. Quitó el dolor en el corazón que había de Eva, de Adán, y le dice, aquí va su sustituto, mire, usted. Amén, hermanos. Entonces cuando alguien viene y afecta a la iglesia y mata a un hermano, mata a una hermana, mata a un Abel, el Señor que dice, no te vas así, yo te voy a maldecir. La marca de Caín. Ya deje de ver lo superficial, que se anda montado en un buen carro, que se anda bien vestido, que si se tiñó el cabello, que si, como les decía, se tomó una selfie, una foto, que no sé qué hizo, que aquello, el otro. Eso nunca a mí me ha movido, porque si yo veo eso superficial, estoy considerando la palabra de Dios o a Dios un mentiroso, y yo creo lo que el Señor hace. Por eso cuando Caín abrazaba a su esposa y le besaba, te amo mi amor, y abrazaba a su nene, le vas a ponerle Enoc porque significa paz. Decía el Señor, ponle como tú quieras, pero no hay paz para ti. Todo es ficción, todo es mentira. ¿A quién engaña? No se deje engañar. No se deje engañar. Porque a veces se anhela la vida de Caín. Pero si, fíjate cómo está viviendo Caín. Caín vive sin problemas. Caín vive bien. Y yo que estoy en la iglesia, me está yendo mal y me pasa esto. No añores la vida de Caín. Deja esa vida. Porque Dios le va a prolongar los años y se va a enfermar y se va a volver a levantar, y tal vez tú te enfermes y tú te quedes postrado y gastes más dinero. ¿Me está comprendiendo? Pero Él se va a levantar, ¿para qué? Para volver a caer y nunca ser feliz, dice la palabra. Y es lo que no hemos comprendido en la vida de Caín. Amén, hermanos. Pero siempre Dios, que es tan bueno y misericordioso, siempre va a traer ¿a quién? A Set. Y qué bonito, porque Set, hasta el nombre significa sustituto, el que sustituye. Por eso, como decía, varios de aquí han sido Set. Nosotros decimos, pues ya aceptó al Señor, bendito sea el Señor. Pero espiritualmente es Set. Es Set. Unos son sí, vamos a generalizar la palabra, ¿no? Han sido adoptados por Dios todos. Pero espiritualmente unos sí son Set. Dice, Señor, no llores por Abel, te mando Set, aquí está. Tengo otra vez. ¿Viste cómo el Señor repara? Pero qué maldición tan terrible sobre quién? Caín. Por eso yo no ando admirando a Caín. ¿Dónde anda Caín? ¿Qué está haciendo Caín? Ya viene Caín ahí
Caín, ¿cómo estás? Esa parte, su vida. No me interesa su vida de Caín. ¿Me está entendiendo? No pueden mentir a Dios. No pueden negar lo que Dios puso en su corazón. Eso jamás. ¿Sabe? La marca que Dios puso sobre Caín es indeleble. Nunca lo va a poder borrar. Hasta que el Señor venga y va a decir, ¿te fue mal? ¿Todavía, Señor? ¿Todavía? Viene la eternidad. Por eso, hermanos, la iglesia, todos somos pecadores. Todos, hermanos. Todos los que estamos aquí. Debemos de considerarnos y debemos de amarnos. Considerarnos, porque todos podemos caer en algún momento. Pero no atentemos, hermanos. Porque si no, el Señor pues no quiere poner la marca a Cristo. Amén, hermanos. Qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo es bueno. Dice la palabra del Señor en Ezequiel que Él pone una marca sobre aquellos que le pertenecen, los que son suyos, pero también hay una marca sobre los de Caín. Hay sellos. Y espiritualmente, físicamente nosotros no lo vemos, pero espiritualmente los demonios nos ven. ¿Sabe usted que los demonios lo ven? Y ve qué sello lleva usted. ¿Se lleva el sello de Caín o se lleva el sello del Espíritu Santo? Si lleva el sello del Espíritu Santo, no, ese le pertenece a Dios, ese es del Señor. Pero si lleva el sello de Caín, mira mi manito ahí viene. ¿Dónde has andado errante? ¿Dónde has andado? Amén, hermano, porque así es la maldición de Dios. Porque cuando el Señor es muy amoroso y muy celoso con lo que es de, esto es mío, no lo toques. Porque Él va a enjuiciar y se va a meter las manos, hermano. Entonces, no debe de usted añorar la vida de Caín. Déjelo, que viva su vida. Amén, hermanos. Vamos a lo que dice Hebreos, donde leíamos la otra vez, ya para terminar, Hebreos en su capítulo 6. Porque el Señor sigue hablando de esto en el Nuevo Testamento. Hebreos en su capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, hablando del cristiano. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Amén? Entonces es muy terrible, hermanos, muy, muy terrible. Por eso tengamos cuidado a la congregación, porque aquellos que se han ido y han sido declarados y han atentado contra la iglesia, espiritualmente ya han quedado en su vida con la marca de Caín. Nadie les podrá restaurar. ¿Lo entiende? Nadie, hermanos, nadie les podrá restaurar. Así los vea con usted. ¿Cómo te ha ido? Oh, bienísimo, en bendición. No, hermanos. Si usted se topaba a Caín, ¿qué le iba a contar Caín? Pues mira, hice en mi ciudad, me casé, tengo hijos y tengo nietos. ¿Quién no añora eso? Pero espiritualmente, dicen las Escrituras, te echaré de mi presencia, dice ahí en Génesis. Nunca más regresar a la presencia de Dios. Ahí lo dice. Génesis 4, vamos rápido, ya para acabar. Génesis 4. Versículo 16. Salió pues Caín delante de Dios y habitó en tierra de Nod. ¿Otra vez? Salió pues Caín de delante de Dios. ¿Ve usted? Salió Caín, ¿qué? De la presencia de Dios, de delante de Dios. Vete. ¿Qué dice el versículo? Ahora el versículo 16. Perdón, el 14, disculpen, yo no veo simplemente el 14.
y de tu presencia me esconderé. Ya no acepto por Dios. Se va de la presencia de Dios. Ya no. ¿Usted cree, mire hermano, es tan absurdo, dejemos de tonteras? Una persona que ha atentado contra la iglesia, que mató almas, hizo lo que quiso, atentó contra la iglesia, es un Caín, tiene el sello de Caín en su vida, y que se hinca a orar y pide todavía la intervención de Dios. ¿Cree usted que en su mente no sabe la atrocidad que hizo contra la iglesia y que todavía con un corazón ingenuo o inocente diga, ay, Dios me va a escuchar, vamos a ayunar? Es una tontera, hermanos. Ellos mismos se engañan. Si saben bien lo que hicieron contra la iglesia, saben bien lo que atentaron, lo que hicieron acabar, y todavía se hincan, vamos a orar al Señor, Señor, te pedimos, Dios mío. Lo tienen grabado en su corazón y eso no se les olvida, lo que hicieron contra la iglesia. Amén, hermanos. Pero dice la palabra que nosotros debemos de amarnos, querernos. Y fíjese que esto aparece en uno de los mandamientos de Éxodo 20 y dice, no matarás. De los mandamientos, no matarás. Por eso el mandamiento que se dejó nuestro Señor es, debemos de amarnos como hermanos unos a otros. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a dar lugar a quien continúe.